Un nuevo representante de la Agenda 2030 comenzó a emerger en la esfera pública, ahora con el avance inédito del autoritarismo estatista de Trump. No se trata de otro Yuval Noah Harari, ya que es promovido explícitamente por la élite intelectual del Foro Económico Mundial, sino que por el contrario es citado por el mismísimo Steve Bannon, ideólogo del movimiento MAGA. Estamos hablando de Neil Howe, coautor de El Cuarto Giro, una teoría que versa sobre los tres grandes cambios pendulares que tuvo la era moderna y de cómo el mundo inevitablemente girará hacia un globalismo regulado por los mismos parámetros de la Agenda 2030. Tanto que, de hecho, predice que ese año, 2030, se producirá un natural cambio de era. Increíblemente, a Bannon le gustó su teoría. Bannon, que es el patriota, el nacionalista, el que popularizó los términos pantano, estado profundo, élite global. Y bueno, Bannon reinterpretó todo esto bajo un sesgo MAGA, ¿ok? Y el foro de Davos lo refutó en un artículo diciéndole que Howe realmente está hablando de lo que ellos quieren. ¿Tendrá esto que ver con el misterioso y enigmático mensaje publicado en Twitter por Trump, con una imagen llena de simbología católica y las palabras "pronto el mundo entenderá"? Mientras tanto, Trump interviene en la economía en una forma inédita, realmente con una serie de medidas que parecen propias de un régimen socialista. Nicolás Martínez Laje les va a contar de todo esto y también, por supuesto, cómo se vincula aquí Peter Thiel y el proyecto Warp Speed, cuidado, de vacunación ni más ni menos, que da mucho que hablar. ¡Adelante! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Un video realmente muy interesante con información de todo tipo, económica, política, geopolítica, todo para que veas en el contexto que se está desarrollando esta toma de poder y transformación total del sistema político de Occidente, podemos decir, porque una vez que esté establecido en Estados Unidos, imagino sin lugar a dudas que se va a desparramar por el resto de las democracias occidentales. Y arrancamos, mirá, con un posteo que subió Donald Trump este fin de semana donde hubo muy fuertes rumores de su partida de este mundo. Estuvo varios días sin agenda oficial, desaparecido. Reaparece con una foto en un campo de golf. Varias fotos donde realmente no se lo ve bien, se lo ve bastante desmejorado. Pero bueno, tuitea desde su propia red social: "El mundo pronto entenderá". Con la imagen que ven en pantalla, él en esa postura, el mundo en llamas, una Q, una cruz. Fíjate acá, esta es un posteo de una cuenta ultra maga, así que imagínense cómo viene. Y dicen: "No solo reconoce que es Q de nuevo, sino que creo que nos advierte que nos pongamos la armadura de Dios y nos preparemos para enfrentar al diablo. El mundo pronto entenderá, la cosecha ya está preparada y pronto será entregada al público. Los cazadores están siendo perseguidos por la traición y la sedición que han cometido contra nuestra gran nación y nada puede detener lo que viene". Hace mucho tiempo en este canal hicimos un video sobre la figura de Michael Aquino, un militar de alto rango satanista en forma pública, fundador de una iglesia de ese tipo de ideología, donde era coautor. Mostramos toda su biografía, los distintos casos, particularmente con menores que recorrieron su carrera, y también mostramos que era coautor de un libro sobre tácticas de guerra psicológica, de donde partía, presumiblemente, con bastante evidencia, toda esta idea de Q y demás. Evidentemente algo se está cocinando. Durante mucho tiempo hablé en este canal, agosto, septiembre, claramente estamos al final de agosto, septiembre será entonces a mirar. Algo se está cocinando,
El Tesoro de los Estados Unidos cada semana compra más y más de su propia deuda. Algo huele mal en el ambiente, como vamos a ver a lo largo de este video. Inclusive hace poquito tuvimos las propias declaraciones de Donald Trump, donde se cuestionaba el paso al más allá, si iría para abajo o para arriba, que estaba haciendo lo posible y demás. Ahora, fíjense la entrevista que hace J.D. Vance para USA Today. Acá les traje doblado al español el extracto donde pueden escuchar las declaraciones polémicas de J.D. Vance. Como vicepresidente, estás a un latido de la presidencia y tu jefe es de las personas de mayor edad que juró cargo. Eres de las personas más jóvenes en la segunda línea de sucesión. ¿Estás preparado para asumir el papel de comandante en jefe? ¿Y por qué deberían los estadounidenses confiar en ti para liderar el país? Bueno, he recibido mucha buena formación en el trabajo los últimos 200 días, pero también diré que el presidente goza de una salud increíblemente buena, tiene una energía increíble, y aunque la mayoría de las personas que trabajan alrededor del presidente de los Estados Unidos son más jóvenes que él, descubrimos que él es la última persona en irse a dormir. Es la última persona que hace llamadas por la noche y la primera que se despierta y hace llamadas por la mañana. Así que, sí, siempre pueden pasar cosas. Sí, ocurren tragedias, pero me siento seguro de que el presidente de los Estados Unidos está en buena forma, cumplirá su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense. Y si Dios no lo quiera, ocurre una tragedia, no puedo imaginar mejor capacitación que la recibida en los últimos 200 días. Bueno, ahí lo escucharon a J.D. Vance, realmente polémico, ¿no? Que Dios no lo quiera. Si ocurre una tragedia, la verdad, después de tantos años nos tenemos que dar cuenta cómo funciona esto, cómo van preparando a la opinión pública para lo que viene, ¿no? Para que sea una forma más aceptable la transformación que puede llegar a venir. Ahora, dicho esto, también hace poco habían hecho en forma pública los problemas que tenía Donald Trump de salud y demás respecto a su circulación sanguínea. Hemos visto por todos lados las imágenes de sus tobillos, sus manos donde presumiblemente le están pasando una vía, ¿no? Algún tipo de medicación y demás. Algo, insisto, se está cocinando. Pero sigamos con la información. Esto es un clip viejo de Klaus Schwab hace unos cuantos años. Escuchen. El Foro Económico Mundial ha estado involucrado en China desde el año 1979 y hemos sido una parte integral del desarrollo de este país durante casi 30 años de colaboración. Así que es muy natural complementar Davos, que se lleva a cabo en Occidente y que se dirige más a las fuerzas convencionales y establecidas de nuestro mundo, estableciendo un segundo pilar fundamental que integre a los nuevos campeones, los nuevos desafiantes y a las economías emergentes. El Foro Económico Mundial... Ahí lo escuchan a Klaus Schwab directamente. Hace más de 30 años tenemos una colaboración más que estrecha con China. Nosotros lo hemos contado en varias ediciones, donde directamente no solo es colaboración, transferencia de tecnología, transferencia de recursos, transferencia de capital hacia el tecnato chino, e inclusive la colaboración, por ejemplo, de la familia Rockefeller se puede rastrear hace casi más de un siglo en el armado, en la concreción de esa utopía, porque es ineludible, ¿no? Recordar que autores como Anthony Sutton, que hemos mostrado tantas veces acá, mencionaban sin ningún tipo de dudas esto, ¿no? Los grandes capitalistas, los grandes oligarcas de este mundo, no defienden la libre competencia, no defienden el liberalismo. Lo que defienden justamente son los monopolios. ¿Se acuerdan hace poquito de Peter Thiel? Defiendo el monopolio directamente, no quiero la competencia. O John D. Rockefeller, la competencia es pecado. Entonces, ¿qué decía Sutton y qué descubrió empíricamente con pruebas documentales y demás? Y tantos otros autores como, por ejemplo, Carol Quigley lo refrendaba, Carol Quigley siendo dentro de la misma élite, digamos, ¿no? ¿Qué decían? Esta gente se pasó dedicándose a financiar los experimentos socialistas. Pero no por la utopía socialista o la utopía comunista o porque les gustara la distribución de la propiedad y demás, sino porque lo que querían era capitalismo de Estado. El fascismo como un Estado previo, digamos, de esa suerte de, como dice Klaus, asociación público y privada, capitalismo de partes interesadas. Todos eufemismos para esto que les estoy diciendo.
un capitalismo de Estado, todo cartelizado, monopolios, donde se interlazan, se interrelacionan estos grandes capitales, el Estado y el Estado profundo, generalmente el Estado de inteligencia o vinculado al complejo militar industrial. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí lo ven, Klaus, el modelo es este. Entonces, con este punto de partida, sigamos con la información. El Wall Street Journal de Rupert Murdoch, persona que se reunió hace poco en secreto con J.D. Vance, lo hemos mostrado acá. Mirá la columna que sacan. Estados Unidos marcha hacia el capitalismo de Estado con peculiaridades estadounidenses, parafraseando justamente lo que dice China, ¿no? Somos un socialismo de peculiaridades chinas. Tenemos nuestro propio entendimiento de esta ideología, esta doctrina. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Porque el presidente Trump señala, está imitando al Partido Comunista Chino al extender el control político cada vez más profundamente en la economía. Y para muestra de ello, varios episodios que ocurrieron en los últimos días, por ejemplo, la presión brutal usando los aranceles de medio de palanca de negociación de Donald Trump sobre estas grandes compañías, Nvidia y AMD, fabricantes de mothers, fabricantes de chips, placas de video y demás, cederán el 15% de sus ingresos en China al gobierno de los Estados Unidos para obtener licencias, es decir, permisos de exportación. Para que se entienda, deja el 15% y podés venderle a China, que sería, en términos de guerra, digamos, un enemigo, ¿no? Le estás transfiriendo tecnología al enemigo. ¿Querés que hagamos la vista gorda? Deja el 15%. Ese es el capitalismo, la libre empresa y demás. Ahora, el problema con esto es que, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, prácticamente el mercado bursátil de los Estados Unidos depende exclusivamente de la evaluación de las empresas tecnológicas. Y la mayor parte de las ventas justamente de estas empresas tecnológicas, ¿dónde es? En quien por ahora está ganando ampliamente la carrera de la inteligencia artificial, que es el tecnato chino, indudablemente. Inclusive hace poco en un video mostramos la estrategia china respecto a la energía, a la electricidad, donde Estados Unidos es claramente la nación que tiene mayor poder de cómputo, mayor tecnología computacional. Sin embargo, la nación que tiene mayor cantidad de energía para abastecer estos centros de datos para inteligencia artificial que consumen una cosa demencial es el tecnato chino. Y ese exceso, esa cantidad de energía, le permite entrenar a sus modelos de una forma más eficiente, más rápida y además más efectiva. Entonces, la dependencia que tienen estas empresas de Asia es brutal. Estados Unidos adquiere una participación del 10% en Intel, o sea, en Intel, la fabricadora de los procesadores junto a AMD, no solamente no pasaron más allá de dejar un poco de un retorno de las ganancias, sino que directamente deja el 10% de la capitalización de la empresa, del capital accionario de la propia empresa. De otra forma, como señala en el subtítulo, el fabricante de semiconductores ha luchado por mantenerse al día en el auge de la inteligencia contra Nvidia y AMD, las dos empresas que mencionábamos antes. Es decir, si no cedes a esta presión, y recordemos que Donald Trump públicamente le pidió a Intel que despida a su CEO, a su director ejecutivo, citando referencias a lazos con el tecnato chino en forma personal. Si te querés mantener competitivo, deja una participación sobre la empresa. Acá lo tenemos también. Tim Cook, el CEO de Apple, que le hizo un regalo, ¿no? Ahí está, una placa de oro al presidente Trump. Lo mismo. Ahí está. Un compromiso de 600 billones en lenguaje, nomenclatura estadounidense para Apple. Una estatua de vidrio y oro. Mirá, a ver. Ahí tienen, una estatua de vidrio, como dice en pantalla, un tributo para Trump. ¿Para qué? Para evitar sanciones con los aranceles. El gobierno tomará participaciones en más empresas, dice el principal asesor económico de Donald Trump, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, uno de los que suena en la lista chica para reemplazar a Powell, justamente en la Reserva Federal, lo dice directamente, a ver, participaciones en más empresas. Le preguntan a Lutnick sobre la entrada del gobierno, en particular esta toma de participación, sobre
empresas del complejo militar industrial. Escucha. ¿Por qué cree usted que esto no es justo para los Estados Unidos? ¿Sabe qué? Usamos los servicios de Palantir. Queremos una parte de Palantir. Usamos los servicios de Boeing. Queremos una parte de Boeing. Muchas empresas negocian con el gobierno de Estados Unidos. Empresas que se benefician al hacer negocios con el gobierno de Estados Unidos. Supongo que la pregunta es, ¿dónde está el límite? Hay una discusión enorme sobre la defensa. Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos del gobierno de Estados Unidos. Gobierno. Básicamente son una extensión del gobierno de Estados Unidos. Gobierno. Fabrican municiones exquisitas. Me refiero a cosas increíbles que pueden derribar un misil en el aire cuando viene hacia ti. Pero ¿cuál es la economía de eso? Voy a dejar eso en manos de mi secretario de Defensa y del subsecretario de Defensa. Estos tipos están en ello y lo están pensando. Pero te digo algo, hay muchas conversaciones pendientes sobre cómo financiamos la adquisición de municiones. Creo que mucho de eso es hablar y ahora tienes a las personas adecuadas en los puestos y a Donald Trump a la cabeza pensando en la manera de hacerlo, la forma en que se ha hecho. Bueno, ahí lo escuchabas a Lutnick, clarísimo, empresa que tiene participación del gobierno, que el gobierno lo contrata, que gana contratos. Bueno, listo, nos vamos a llevar una parte, ya sea Palantir de Peter Thiel, ya sea Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, lo que sea. Ahora, un detalle a tener muy, muy en cuenta en la primera administración de Donald Trump, y lo mostramos acá en el video, aquella reunión donde hablaba Peter Thiel con los representantes de Silicon Valley, donde le presentaba al entonces recién electo presidente Donald Trump. ¿Qué pasaba? Palantir empezó a ganar contratos para el gobierno, ¿y qué hacía el señor Thiel? Bueno, no invitaba a las reuniones, no invitaba a su competencia. No sea cosa que esta toma, digamos, de capital accionario de estas empresas que quieran contratos con el gobierno no excluya al que financia a la política, ¿no? La actividad más rentable del mundo, financiar a la política. Bueno, acá lo escuchamos a Lutnick, había cerrado la pantalla. Bueno, ahí lo tenés, mirá. Bien. La administración Biden le había dado $11,000 millones a Intel, se los había dado. Hecho, regalo corporativo justo. Y lo convertiste en algo así como menos de 5 minutos de conversación e Intel aceptó darnos el 10% de su empresa, que por supuesto valía $11,000 millones. Así que no es socialismo, esto es el capitalismo. Si le das a alguien $11,000 millones, ¿quién está construyendo en Estados Unidos? Están construyendo en Estados Unidos. Y su CEO le dijo al presidente que no necesitaba la subvención. Y tú dijiste, bueno, entonces, ¿por qué? Bien. No es capitalismo, no es socialismo, dice Lutnick, no es capitalismo. Yo le digo, esto está mucho más cerca de lo que es el fascismo, ¿no? Pero, como lo escuchamos a Klaus al principio, la idea es otra, ¿no? El Wall Street Journal, cada vez más parecido al tecnato chino. Escuchalo a Donald Trump. Durante la campaña, usted llamó comunista a Kamala Harris, pero la administración Biden-Harris nunca propuso nacionalizar una empresa privada con el gobierno federal, como usted está proponiendo con Intel. ¿Qué le responde a quienes dicen que esto es un poco hipócrita y si esta es la nueva forma de hacer política industrial? Sí, por supuesto que lo es. Quiero intentar... Esta es la nueva forma de hacer política industrial. El nuevo modelo de capitalismo de Estado, capitalismo de partes interesadas, como dicen en el Foro Económico Mundial, asociación público y privada, todos eufemismos para hablar de un fascismo tecnocrático. Conseguir todo lo que pueda. Como ejemplo, como persona del sector inmobiliario, si tengo un acuerdo y tengo cualquier tipo de salvaguarda que me permita impedir que alguien haga algo, ¿verdad? Tengo un convenio y un acuerdo y vienen a mí y me dicen, nos gustaría que usted, nos gustaría hacer algo, pero usted nos tiene restringidos. Si hago eso, normalmente tienen que pagar. Ahora, el caso de Intel fue interesante, pero espero tener muchos más casos como ese. Intel vino, me reuní con el caballero, le tenía mucho respeto. Él vino bajo una especie de nube. Me gustó su historia, me pareció que era bueno. Creo que realmente tiene la intención de hacer un buen trabajo con Intel.
Le dije, me gustaría preguntar si estaría dispuesto a darle a Estados Unidos. Dar, ¿sabes? Porque el cliente... Mucha gente dijo que invertí en Intel. No invertí, pero sí, invierto mi corazón y mi alma porque quiero que el país sea fuerte. Pero, le dije, me gustaría que le dieras el 10% de Intel a los Estados Unidos de América. No a mí, a los Estados Unidos de América. Y le dije, si los tienes como socios, si tienes a Estados Unidos como socio, creo que sería algo muy bueno para Intel. Y él lo pensó, era algo un poco diferente y dijo, me gusta mucho esa idea, tenemos un trato. Después, insisto, de haberlo presionado en público para que fuera demitido por la Junta de Accionistas de la empresa. Entonces, en línea con lo que les conté la semana pasada, el proyecto 2025, la toma del poder, la extensión de los límites del poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, que termina en definitiva en esta reconfiguración, la Guardia Nacional se moviliza en 19 estados en medio de la inmigración y represión sobre el crimen, publica Disclose TV. Más de 1.700 soldados de la Guardia Nacional se desplegarán en 19 estados, incluidos Texas, Alabama, Florida y Virginia, para apoyar el trabajo de ICE, la Seguridad Nacional contra la Inmigración y el Crimen, ¿no? Todo esto que ha sido realmente desde el principio de la administración motivo de análisis. Escuchemos a Trump al respecto. Que algo suceda. Así que creo que Chicago será nuestro próximo destino y luego ayudaremos con Nueva York y vamos a ayudar Los Ángeles. Y realmente creo que muchas de estas personas que ves en la televisión, incluyendo a la gente en esta audiencia, dirán cosas malas sobre mí y luego dirán, gracias a Dios que está aquí, porque a la mitad de ellos los asaltaron. Sí. No quieren que los asalten de nuevo, pero que algo suceda. ¿No? Ahí lo tenés a Donald Trump confirmando qué es lo que van a hacer. Respecto a la intervención en Washington, que sigue ocurriendo, que ha aumentado, digamos, inclusive con el uso de armas de fuego, le hicieron una preguntita a Pete Buttigieg y a J.D. Vance en conferencia de prensa. Escucha. El empoderamiento continuará hasta logremos Estados Unidos, Washington, D.C., sean lugares seguros. ¿Qué pruebas tiene usted o el Departamento de Justicia? ¿Van a publicarlas? ¿Perdón? ¿Van a publicar pruebas de esto? De que D.C. tiene un grave problema de criminalidad. Obviamente D.C. tiene un grave problema de criminalidad. Las estadísticas del Departamento de Justicia y del FBI lo respaldan. Solo hable con un residente de esta ciudad, esta hermosa y gran ciudad estadounidense. ¿No se lo merecen? Hablamos de derechos humanos. Escuchamos a estas personas afuera gritando, liberen a D.C., liberemos a D.C. de la anarquía. Liberemos a Washington, D.C. de una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Liberemos a Washington, D.C. para que las familias jóvenes puedan caminar y sentirse seguras. De eso es de lo que intentamos liberar a D.C. Y como dijo Steven, es extraño que tengamos a un grupo de personas mayores, blancas, protestando contra las políticas que mantienen a la gente segura, cuando nunca han sentido peligro. Bueno, ahí lo escuchás, le piden pruebas. No, las pruebas, los números que tenemos nosotros, andá, fíjate afuera, no lo vamos a mostrar. Las estadísticas las hacemos nosotros. Recuerden que mostramos que justamente la administración se jactaba de cómo había descendido el crimen en la ciudad. El gobierno de Trump entonces planea un gran operativo de control inmigratorio en Chicago la próxima semana, directamente dentro de unos días, cumpliendo la amenaza que habían prometido que iban a realizar. Acá en The Hill, fíjense, abogados militares manejarán los delitos civiles en Washington, D.C. Si esto no es la ley marcial, realmente se parece bastante, ¿no? Tengan en cuenta que, por ejemplo, algunos delitos bajo los códigos civiles, la justicia civil o penal, tienen justamente una condena, una pena. Bajo la ley militar es otra, completamente diferente, con, por ejemplo, la sedición o la traición. Los abogados militares, describe De Gil, asumirán casos civiles en Washington, D.C. como parte de la estrategia de la administración Trump para reforzar la seguridad. La oficina del fiscal federal en D.C. enfrenta una escasez significativa de personal, incluyendo fiscales, investigadores y asistentes legales, lo que ha llevado a la asignación de 20 abogados militares. La administración Trump, justamente, ha despedido a fiscales que trabajaban en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero del 2021. Problema, reacción, solución. Echamos a los fiscales, los reemplazamos
por gente nuestra, digamos, ¿no? Kristi Noem, más ciudades podrían ver a las fuerzas de orden federales en las calles, incluso en los estados republicanos. Literalmente hace 7 días negaban, no le daban importancia a los estados republicanos, decían no hay crimen en los estados republicanos, algo que contamos que era estadísticamente falso. Bueno, listo, ahora ya dicen directamente vamos por todos. Kristi Noem es la señora que mostramos que no sabía lo que era el habeas corpus. Bueno, en realidad tenía un concepto equivocado, la facultad del presidente de detener a la gente que le parezca. FEMA, y acá les pido encarecidamente el video de la semana anterior, donde hablamos de Rex 84, los ejercicios de continuidad del gobierno ante un caso de crisis, estallido, ley marcial y demás. FEMA tenía un rol realmente importantísimo. Ahora requiere que las víctimas tengan una dirección de correo electrónico. Inclusive mencionan acá en el artículo que han visto, fíjate, en un documento de actualización operativa interno visto por Wired, la agencia afirma que los nuevos requisitos son un paso importante para prepararse para la transición a los métodos de pagos digitales. O sea, ¿no? ¿Qué onda esto? Y mejorar la comunicación con los sobrevivientes durante todo el proceso de solicitud. La implementación de esta nueva política, que ocurrió el 12 de agosto pasado, parece haber tomado por sorpresa mucho del personal en el terreno, ya que de repente no pudieron registrar a las personas que buscaban recibir ayuda que no tuvieran direcciones de correo electrónico. Y vos me dirás, bueno, a ver, a esta altura del mundo, todo el mundo tiene correo electrónico o sabe utilizar esas cosas. Bueno, hay gente mayor que no. Y aparte, ante una emergencia, ¿por qué no le brindarías ayuda a una persona por este elemento? Y encima, prepararse para la transición a los medios de pago digitales, este gran reinicio hacia el nuevo sistema del que tanto hemos hablado durante tantos años, traerá realmente un caos social, y este es el punto donde se entrelazan todas las teorías que hemos venido trabajando en los últimos tiempos. A tener en cuenta, porque insisto, algo no huele bien en todo esto. ICE, este departamento que está llevando a cabo el tema de las deportaciones y demás, adquirirá tecnología avanzada de escaneo biométrico de iris en V2 Technologies para que ICE identifique a las personas en segundos desde prácticamente cualquier lugar. Nótese que ya no están diciendo inmigrantes ilegales o lo que sea, ¿no? Cualquier persona. Trump exige un nuevo censo que excluya a los residentes no autorizados. Un censo que será dirigido por Howard Lutnick, la persona que mostramos que estaba detrás de hacer el inventario de los recursos de los Estados Unidos. Como hemos dicho una y otra vez, la ciudadanía es un recurso más. ¿Qué decía Trump respecto a esto? Basado en hechos y cifras modernas, y lo que es más importante, utilizando resultados y la información obtenida de las elecciones presidenciales en 2024, es necesario hacer un censo nuevo y altamente preciso. Sin lugar a dudas, imagínense el camino hacia la identificación digital. Melania Trump reapareció en los medios tras el horroroso evento de la iglesia de Minneapolis, que lo conté en el noticiero Innominado. También conté algo que los medios están evadiendo bastante, que es la relación de los padres de este muchacho con los servicios de inteligencia y demás. Bueno, lo pueden ver ahí en el noticiero con Nicolás Moraz. Sugiere una gran idea para prevenir futuros tiroteos, futuros eventos como este. ¿Cuál es la idea? Para prevenir futuras tragedias, es crucial que analicemos las evaluaciones de amenazas conductuales en todos los niveles de la sociedad, comenzando en nuestros hogares, extendiéndose a través de los distritos escolares y, por supuesto, las plataformas de las redes sociales. Y como saben todos ustedes, ¿a qué se dedica Palantir? Justamente a esto, ¿no? Análisis de datos a gran escala, para dar una suerte de precrimen, una preevaluación de lo que ocurre en la sociedad. Rápidamente salió un ejecutivo de empresas de Medio Oriente para vender servicios de inteligencia para realizar este monitoreo en redes las 24 horas. Trace, como sabes, 100%, y ella tiene 100% la razón. Ahora estoy a punto de lanzar Gideon, la primera plataforma de detección de amenazas con IA de Estados Unidos creada para las fuerzas del orden. Escanea Internet 24/7 con un
Una ontología de nivel israelí para extraer lenguaje específico de amenazas y lo envía a las autoridades. Es un detective 24/7, nunca duerme y va a ponernos por delante de estos ataques. ¿Crees que se habría dado cuenta de esto? 100%. Ojalá mi programa estuviera en línea. No lanzaremos hasta la próxima semana. Tengo docena de agencias, Trace. Acabo de deshacerme de una importante agencia del noreste con más de 2.700 empleados juramentados. Este es el sistema de alerta temprana de Estados Unidos. Teniente Mark Evans. Trace. Bueno, ahí lo tenés directamente, problema, reacción, solución. Ya están planteando, escaneando las redes en todo tiempo. Hubiéramos evitado esto, ¿no? La seguridad ante todo. Ex empleado de Palantir advierte a una empresa vinculada al Foro Económico Mundial que lanza un sistema de puntaje de crédito social estadounidense peor que en China. Esto no es la China comunista, es los Estados Unidos, son los Estados Unidos, la tierra de los libres, y sus ciudadanos están siendo contratados, vigilados a través de una entidad privada. Esta es la parte que debería aterrorizarnos a todos, dijo Juan Sebastián Pinto, ex empleado de Palantir, que ayudó a comercializar sus tecnologías. Cadenas de la muerte impulsadas por inteligencia artificial. Fíjense, el extenso software Foundry de Palantir conecta y analiza datos de casi todas las agencias federales. ¿Se acuerdan DOGE, la centralización de datos? Esto incluye registros de cuidados, archivos financieros, bases de datos de aplicación de la ley, informes de inteligencia e incluso comportamiento en las redes sociales. Comportamiento en las redes, lo que vimos recién, informes de inteligencia, at all, lo que vemos todo el tiempo, bases de datos para aplicación de la ley, ICE, por ejemplo, archivos financieros, ya vamos a ver, registros de cuidados, también vamos a ver. Todo está dentro de esto. Este muchacho Pinto, simplemente no puedo vivir en un mundo en el que mis nietos tengan que ser procesados a través de una base de datos donde sus actividades cotidianas, incluidas las publicaciones en las redes sociales como ciudadanos, sean rastreadas, recopiladas y utilizadas para la base de datos policial de un gobierno autoritario. Cualquier semejanza con el tecnato chino, bueno, ya sabemos, ¿no? Hace cuánto lo venimos contando. Trump despide a Lisa Cook intensificando su guerra contra la Reserva Federal. No se animaron a despedir a Powell como era la intención, tenían un plan B, dicho por Bessent, explicado por el Proyecto 2025, que era designar ya mismo a quien iba a ser el reemplazante antes de que termine el mandato de Powell, nominado por Donald Trump, Powell, ¿no? Hay que decirlo por no más que él lo haya olvidado. Y con esa idea de tener ya un nominado en carrera, digamos, convertirlo en un pato rengo que no tenga influencia. Bueno, no se animaron, fueron a la corte dijo no lo podés despedir a Powell, la Reserva Federal es una entidad cuasi privada, recordemos. Bueno, fueron por Lisa Cook. Ya entre una renuncia que hubo en la Junta de Gobernadores y este despido, están siendo todos rellenados los cargos con gente afín a la administración, como por ejemplo Stephen Miran, ¿no? El que está el ideólogo detrás de la devaluación del dólar y la política arancelaria. Esto les muestra cómo en todas las áreas del gobierno se está llevando a cabo esta prueba de los límites como hemos mencionado. El diario La Nación, acá de Argentina, Trump desafía al Congreso, desafía los límites. Y con una medida que ningún presidente tomó en 50 años, bloquea $5.000 millones en ayuda exterior. La medida es la última de una serie de embates para aumentar el control del gobierno sobre los otros poderes y agencias independientes. Si hubieran leído o visto los videos de este canal, tendrían mucho más claro qué es lo que está pasando. Básicamente, una partida asignada por el Congreso, con las facultades del Congreso, bueno, el presidente va detrás de anularlo. Un intento, como dice acá, de recuperar unilateralmente los fondos ya asignados dentro del año fiscal. Lo que no solo socava el financiamiento donde iba asignado, sino que socava también la capacidad del Congreso para disponer de erario público. Fíjate, Google y el encuestador Scott Rasmussen usarán la inteligencia artificial para encuestar las opiniones políticas de los estadounidenses. Claramente una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal, que puede ser utilizada para el desarrollo de la productividad y demás, esta gente lo quiere utilizar para lo que decimos, ¿no? Para construir
un gulag digital, de construir el panóptico digital, la esclavitud total, el control total. Entonces, controlar las finanzas, ya lo vamos a ver en unos minutos, controlar las redes, el pensamiento, controlar las opiniones, registrarlo, medir las opiniones políticas para ver la opinión pública, para dónde va, controlar también el tema de los cuidados. Hace un par de semanas Robert Kennedy Jr. iba al Congreso a hablar de dispositivos portátiles de monitoreo para el cuidado. Su dieta, sobre su actividad física, sobre la forma en que viven sus vidas. Creemos que los dispositivos portátiles son clave para la agenda de MHA de hacer que Estados Unidos sea saludable de nuevo. Mi visión es que cada estadounidense lleve un dispositivo portátil en 4 años. Gracias, señor secretario. Que cada estadounidense lleve un dispositivo portátil que transmita y reciba también señales de datos, ¿no? Muy bien, muy... los campeones de la libertad, ¿no? Del anti-establishment, cumpliendo al pie de la letra la agenda que hemos visto tantas veces en el Foro Económico Mundial. Y esto, a la gente que lo ve en una cuestión partidaria, salten la octava, muchachos, trasciendan, porque realmente acá hay una sola agenda y por un lado, si la opinión pública va para un lado, la agenda acompaña, va para el otro, pero acompañan los representantes políticos para que esa agenda, en última instancia, se cumpla. Entonces, el New York Times, apenas hace unos días, publicaba: Kennedy cancela $500 millones en contratos de tratamientos que ven en pantalla. Entonces, toda la gente en las redes, ¿viste cómo es esto? ¿Qué? Buenísimo, buenísimo. Ahora, en mayo el Departamento de Salud y Servicios revocó un contrato de casi $600 millones con Moderna para desarrollar un tratamiento para la gripe aviar. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que iba por otro lado? Entonces, mirá cómo te engañan, ¿no? Cómo cambia el titular si vos le agregaras para las aves en lugar de para los seres humanos. Inclusive Donald Trump en los últimos días salió a defender a capa y espada la operación Warp Speed, ¿no? Porque algunos han olvidado quién era el presidente cuando se llevó adelante todo esto. Usted fue la fuerza impulsora detrás de la operación Warp Speed, estas vacunas de RNM, que son el estándar de oro. Correcto. Ahora, su secretario de Salud está retirando toda la financiación para la investigación. Él dice que los riesgos superan los beneficios, lo que lo pone en desacuerdo. ¿La investigación qué? La comunidad médica. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Investigación sobre qué? Sobre las vacunas de ARNM. Bueno, vamos a revisar eso. Estamos hablando de ello y están haciendo un muy buen trabajo. Y ya sabes, eso es algo del pasado. Nosotros, la operación Warp Speed fue, seas republicano o demócrata, considerada una de las cosas más increíbles hechas en este país. La eficiencia, la manera en que se hizo, la distribución, todo sobre eso fue asombroso. Pero ya sabes, eso fue hace mucho tiempo y ahora estamos en otras cosas, pero estamos hablando de ello. Tenemos reuniones sobre eso mañana, de hecho, mañana a las 12 en punto, y vamos a determinar. Estamos buscando otras respuestas para otros problemas, enfermedades y dolencias, y creo que lo estamos haciendo muy bien. Sí, señora. Oh, ahí está, estamos buscando otras respuestas para otros temas. Y acá, por ejemplo, el propio Kennedy, también hace unos días, hacía referencia a cuál es la respuesta que están encontrando. De manera similar, hemos logrado otro acuerdo histórico con los registros personales de salud. De las 60 empresas tecnológicas más grandes de nuestro país, todas han aceptado permitir que los estadounidenses, por primera vez, tengan acceso a sus datos personales, que les pertenecen y que estas empresas han estado monetizando sin permiso. El próximo año vas a poder ver todos tus registros de salud en tu teléfono móvil. Esto va a salvar vidas, va a impulsar una inyección de tecnología en ese ámbito, donde las personas podrán acceder a esos registros, comparar su dieta con lo que realmente necesitan y tendrán medicina personalizada. Ahí está, ¿no? Es por tu bien, por supuesto. Vos podés, el gobierno también va a tener todos los datos y todo el seguimiento. Y en un entorno de crédito social, bueno, ya vimos lo que fue China, ¿no? En 2020. El espejo, ellos dicen que el modelo es ese. Entonces les dejo a ustedes que juzguen. La administración está lanzando entonces un nuevo sistema de seguimiento con la ayuda de las Big Tech. Esto fue anunciado por Trump. Acá vamos a ver un chiquitito del anuncio.
allí, pero con el anuncio de hoy damos un gran paso para llevar la atención médica a la era digital, algo que es absolutamente vital, hay que hacerlo, pasar de las carpetas y las máquinas de fax a una nueva era de conveniencia, rentabilidad y rapidez y, francamente, mejor salud para las personas. Bajo el liderazgo del administrador Oz, estamos lanzando oficialmente el ecosistema de tecnología digital de salud de CMS para proporcionar a los proveedores de atención médica, aseguradoras y empresas de software las herramientas que necesitan para ofrecer a los estadounidenses una experiencia de salud del siglo XXI. El avance clave que hemos logrado es conseguir que muchos de los nombres más importantes en el cuidado de la salud y la tecnología acuerden estándares para toda la industria en registros médicos electrónicos. Todas esas grandes empresas que acaban de escuchar se han reunido con este grupo de personas muy brillantes. Creo, no sé quién es más brillante, ellos o ellos. Bueno, ahí frené para recordarles algo. ¿Se acuerdan la sesión en la Casa Blanca del anuncio del proyecto Stargate con Larry Ellison de Oracle, la CIA, con Sam Altman de OpenAI, de WorldCoin, el proyecto de escaneo del iris de la gente para identificación biométrica, renta básica universal, algo a lo que se ha referido bastante Elon Musk en los últimos días, y el banco SoftBank de Japón. ¿De qué hablaban en el proyecto Stargate? Medicinas personalizadas. Lo mostramos acá y quiero que realmente tengas en cuenta todo el contexto que estoy dando, porque muchas veces los medios de comunicación te tiran la noticia, ahí como vimos recién, cancelan los contratos, listo, vos te quedás con eso. Hay un trasfondo, hay un contexto que realmente es mucho más difícil y profundo y clave entenderlo para realmente conocer lo que está ocurriendo en el mundo y lo que quieren hacer con nosotros. Yo recuerdo mucho cuando la gente, viste, es una de las grandes preguntas, ¿qué solución hay? ¿Qué podemos hacer? Y yo siempre, la verdad, con honestidad, digo, ¿qué solución le querés buscar? Si la mayor parte de la gente no rechaza esto, la mayor parte de la gente no lo ve como un peligro, la mayor cantidad de la gente lo ve al contrario, lo ve como lo que vende la política, que es la agenda de estas élites, lo ven el control y demás, lo ven como algo beneficioso, seguro, por su bien y todo lo que ya sabemos. Entonces, siempre, una y otra vez, ¿qué es lo que digo? Primero hay que entender, primero hay que informar correctamente, primero hay que divulgar, primero hay que hacer que más y más gente conozca y rechace lo que está ocurriendo. Una vez que ocurra, que haya realmente una cantidad como para forzar un cambio, que realmente a la gente que dirige los hilos de este mundo les preocupa ciertamente este humor social. Ya vamos a ver también algunos ejemplos de esta semana de la muestra de cuánto les preocupa el humor social para controlarnos. Yo siempre sostengo la misma idea. La posibilidad del cambio recién se va a dar cuando este sistema se implemente a toda escala y ahí la gente diga, pará, yo no quiero vivir así porque me engatusaste, me mentiste, me engañaste, como la canción. No me hiciste más seguro, me hiciste un esclavo, hecho y derecho. Porque la esclavitud de hoy, que mucho tiene que ver con una esclavitud de la mente, la esclavitud del mañana va a ser total. Una esclavitud digital gobernados por el algoritmo. ¿Sabés qué espacio te van a dejar de libertad? El metaverso, que siguen trabajando en eso, por ejemplo. Bueno, intervención sobre la Fed, todo esto que veíamos de Kennedy respecto al tema de los cuidados. Despiden a la directora de la Agencia Sanitaria de los Estados Unidos, Susan Monares. Primero le pidieron que renuncie, se negó a renunciar, dijo el presidente me tiene que echar, el presidente finalmente la echó. Ahora, toda esta noticia la hicieron correr por los medios como que se retiraba ante lo que estaba haciendo Robert Kennedy Jr. y demás, diciendo está con esa agenda desinformativa, ¿no? Mediática, de que estaba rechazando los tratamientos de 2020. No. Esta mujer, como lo dije en el noticiero, Susan Monares, fue designada por Trump. Venía del equipo de Robert Kennedy Jr., entonces no tenía ningún tipo de duda de lo que iban a hacer, a menos que se encontrara con otra agenda, como esta de las Big Tech, u otra agenda, que ahora vamos a ver, que fuera en contra de sus principios y que ella no quisiera estar metida en ello, ¿no? Ya por lo pronto podemos decir que su reemplazo es Jim O'Neill.
de la Fundación Peter Thiel, un íntimo amigo de Peter Thiel, que trabajó también en su fondo de inversión Mithril Capital, y también estuvo trabajando en la primera administración trumpista. Entonces acá Caroline Leavitt te cuenta un poquito. Mirá lo que dijo el 29 de agosto en conferencia de prensa. De malentendidos o diferencias en la política de vacunación. Así que me pregunto si podría decir si el presidente cree que la COVID-19 debería estar disponible y cubierta por el seguro para todos los estadounidenses, independientemente de la edad y las condiciones preexistentes. Lo que te diré es que la FDA recientemente revocó las autorizaciones de uso de emergencia para 3 COVID, mientras simultáneamente dio luz verde a 4 nuevas COVID. No, la FDA revocó las autorizaciones de emergencia, ¿ok? Autorizaciones de emergencia. Es decir, y dicho por Leavitt, ya no hay emergencia, ¿por qué vamos a tener estos productos con autorización de emergencia? Entonces no es que los sacaron, es que ahora les dieron autorización normal. Pero fíjate, revocaron 3 y le dieron luz verde a 4 nuevos tratamientos de la misma tecnología que, por ejemplo, el New York Times antes te trata de desinformar diciendo que la administración está en contra y te ofuscan con el despido de esta directora Susan Monares diciendo que se opone a esto. No se oponía a las políticas. Capaz que se oponía a que introduzcan 4 nuevas variantes. 19 con fórmulas de 2025 y 2026. La razón para la revocación de esa autorización de uso de emergencia es porque obviamente la pandemia de COVID y la emergencia de salud pública han terminado, pero solo para corregir el registro, porque ha habido mucha desinformación sobre esto. La decisión de la FDA no afecta a la disponibilidad de vacunas para los estadounidenses que las deseen. Creemos en la elección individual. Esa es una promesa que tanto el presidente como el secretario han hecho y es una promesa que ahora han cumplido. No, todo dicho. Si están por los medios una y otra vez diciendo una cosa, no entiendo por qué lo dejan en el mercado, ¿no? Y ahora con autorización formal. Después de hablar del proyecto Warp Speed, 2 veces habló Trump esta semana del proyecto Warp Speed, se reunió en secreto en la Casa Blanca con Bill Gates. La segunda vez en la que se reúnen desde la victoria en las elecciones de 2024. Y acá, mucha gente lo olvida esto. Nosotros lo contamos. Bill Gates, aparte de ser amigo, compartir el tema de la isla y esto y lo otro, aparte de ser amigo de Donald Trump, Trump le había pedido ser parte del gobierno, en su primer gobierno, en un cargo de asesor científico, en una suerte de gabinete, de consejo de asesores del presidente. Gates lo rechazó por falta de tiempo, y recuerden que todo el mundo dice generalmente respecto a esto, pero le sacó el financiamiento a la OMS, ¿no? ¿Y a quién le fue el financiamiento? Porque no es que devolvió al contribuyente ahorro público, no. El financiamiento que iba para Tedros de la OMS. Bueno, ahora disculpen que tengan que hablar así, es una cosa increíble. Es así, el mundo en el que vivimos. Ese financiamiento fue hacia la fundación del señor que ven en pantalla, del señor Puertas, G-A-B-I, ¿no? Esa fue parte clave realmente de la fabricación de estos productos. Tesla, por ejemplo, de Elon Musk, también lo fabricaba en sus instalaciones, ¿no? Y acá en un clip que mucha de la gente maga lo ha tratado de sacar, borrar de internet, Kennedy también te cuenta por dónde va el tratamiento personalizado. En este momento estamos desarrollando una vacuna universal en los NIH, que es una vacuna que aborda todo el filo de los virus. Y así es una vacuna que imita de manera muy efectiva la inmunidad natural y es eficaz contra cualquier tipo de mutación que pueda surgir. Así que no impulsa al virus a mutar y podría ser muy efectiva. Creemos que va a ser eficaz no solo contra los coronavirus, sino también contra la gripe. Y va a ser una vacuna mucho más segura y mucho más eficaz. Marc, ¿tenías alguna pregunta que quisieras Bueno, ahí otra vez, ¿no? hacer? Segura y eficaz. ¿Cómo lo ven esto de vivir en un loop? Ni siquiera se inventan nuevos eslóganes, son los mismos de antes. Entonces, estamos viendo todas las ramas de control que se vienen. Sam Altman de OpenAI, el popular ChatGPT. Escucha. Creo que ciertamente necesitaremos un marco legal o de políticas para la IA.
Un ejemplo en el que hemos estado pensando mucho. Esto es como, tal vez no es exactamente lo que preguntas. Es una versión muy centrada en el ser humano de esa cuestión. La gente le cuenta a ChatGPT las cosas más personales de su vida. Ya sabes, la gente lo usa, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta, un entrenador de vida, y se pregunta, tengo estos problemas de relación, ¿qué debo hacer? Y ahora mismo, si hablas con un terapeuta o un abogado o un médico sobre esos problemas, existe como un privilegio legal para ellos, ¿sabes? Es decir, existe confidencialidad médico-paciente, existe confidencialidad legal, lo que sea. Ya saben, me parece, si estás viendo este canal, cómo te remata esta frase, ¿no? ¿Quién no tiene acuerdo de confidencialidad? Y no hemos resuelto eso todavía para cuando hablas con ChatGPT. Así que si hablas con ChatGPT sobre tus cosas más sensibles y luego hay, por ejemplo, una demanda o lo que sea, podríamos estar obligados a entregar esa información. Y creo que eso está muy mal. Creo que deberíamos tener el mismo concepto de privacidad para tus conversaciones con la IA que con un terapeuta o lo que sea. Y nadie tuvo que pensar en eso ni siquiera hace un año. Y ahora creo que es un gran problema. ¿Cómo vamos a tratar las leyes al respecto? Bueno, ¿crees que debería haber una especie de desaceleración antes de avanzar hacia eso? Porque sí, eso es bastante loco. Es una de las razones por las que a veces me da miedo usar ciertas cosas de IA porque no sé cuánta información personal quiero poner porque no sé quién la va a tener. Creo que necesitamos abordar este tema con cierta urgencia. Los legisladores con los que he hablado al respecto están de acuerdo. Es solo que es algo nuevo y ahora tenemos que hacerlo rápido. ¿Hablas con ChatGPT? No le hablo mucho. Uno de mis... Es por eso. Creo que sí, como... Yo creo que tiene sentido. Y no hablar con ChatGPT porque... No. Es decir, quiero tener claridad sobre la privacidad antes de usarla mucho. Tener claro sobre la privacidad. Ahora, fíjate este dato de color, ¿no? ¿De dónde sacan sus fuentes los modelos de lenguaje amplios LLM, ChatGPT, Grok, Perplexity, etcétera, 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 ¿no? Principalmente de Reddit, un foro que ha sido realmente invadido por gente de los servicios y demás. Wikipedia. Ahora vamos a ver una joyita de Wikipedia respecto al sionismo. YouTube, Google, Yelp, Facebook, Amazon, que ahí podemos decir, a ver, barra la CIA, ¿no? Directamente. Bueno, qué bonito el mundo que se nos viene, muchachos, gente. Naftali Bennett, ex primer ministro israelí, presidente israelí, fíjate lo que dice. Netset Yasha, en conjunto con My Israel, ha organizado un día de capacitación para editores de Wiki. El objetivo de este día es enseñar a la gente cómo editar en Wikipedia, que hoy en día es la fuente de información número 1 en el mundo. Como ejemplo, si alguien busca la flotilla de Gaza, queremos estar ahí. Queremos ser los que influyen en lo que se escribe allí, cómo se escribe, y asegurarnos de que sea equilibrado y de naturaleza sionista. Vine aquí para aprender cómo nosotros, como israelíes y judíos, podemos defender a Israel en línea, en Internet, particularmente en Wikipedia en este caso. Miriam Schwab, ¿tendrá algo que ver con Klaus? Veremos. Wikipedia es un sistema un poco complejo y a veces es difícil entender las reglas. Personalmente he intentado editar algunas cosas en Wikipedia que estaban en contra de Israel. Bueno, no hace falta agregar mucho más. Desde Microsoft, los chatbots corren el riesgo de alimentar psicosis, advierte el jefe de la IA de Microsoft. ¿Por qué? Por esto que se llama la psicofancia, que es la tendencia a elogiar y hacerle sentir importante al usuario y demás. Insisto, qué mundo que se nos viene, ¿no? Y fíjate la misma entrevista a Altman donde habla respecto a las elecciones. Esto va a difundir información falsa. ¿Esto influirá en las elecciones? Nunca hemos tenido algo así. No puedes decir cosas malas del presidente Trump o quien sea. ¿Qué pasa con el sesgo? ¿Es un gran tema? Ellos sí quieren saber la verdad completa. Como, ya sabes, si la inteligencia artificial va a decir cosas malas o críticas sobre un candidato en particular, también debería decir cosas malas o críticas sobre el otro candidato, para mantener la equidad y la imparcialidad. Tal vez tengamos que, como, probar y verificar exhaustivamente el sistema. Cualquiera puede, como, probar la inteligencia artificial y decir, si yo digo esto en particular, solo di esto. Oh, este es un buen punto. Pero tocas un punto realmente importante aquí, que es que cientos de millones de personas hablan con ChatGPT todos los días. Y probablemente tenga como un gran impacto en lo que creen. Así que creo que el interés de la sociedad en asegurarse de que seamos, ya sabes, una parte responsable y neutral debería ser enorme. Esto va a difundir información. ¿No? Ahí lo tenés. Sam Altman,
Insisto, ¿no? Y el comentario respecto a Michael Aquino, a Michael Aquino y Mind War, ¿no? Operaciones psicológicas en contra de la población. Trump. Increíble. Así que las fábricas están en auge y cuando abran, ya sabes, ahora mismo están en auge en construcción. Esto me dio Mark Zuckerberg y verás que esto es IA ahora. Estas son cosas que nunca entendí. Bueno, porque construí centros comerciales y por $50 millones puedes construir uno bonito. Nunca entendí cuando decían 50.000 millones por una planta. Dije, ¿qué demonios de planta es esa, pues? Pero cuando ves esto, entiendes por qué cuesta 50.000 millones. Así que esta es una que él está construyendo en Luisiana. Eso es Meta, la empresa que antes conocíamos como Facebook, como la gente lo conoce. Pero mira eso. Ahora, eso es del tamaño de Manhattan, así que está superpuesto sobre la isla de Manhattan. Ocupa una gran parte de Manhattan. Creo que dicen que es el 81% de Manhattan. Así que estas son cosas grandes y están surgiendo. Muchas de ellas se están construyendo ahora, no sé si tan grandes. De hecho, Mark está construyendo 4 de ellas y otros están construyendo lugares similares. Y cuando esto se ponga en marcha, te diré que nuestro país, ahora lideramos a China en IA sustancialmente, porque les permitimos construir instalaciones eléctricas. Necesitaríamos el doble de la energía que, si tomas toda la electricidad que producimos ahora mismo en este país, tendrías que multiplicarla por 2 o quizá por 3. 3 veces. Así que 3 veces más de lo que tenemos ahora para todo. Increíble. Bueno, ahí lo tenés. Donald Trump está diciendo la verdad, porque es lo que expliqué antes. ¿Por qué gana China? Por la producción energética. Necesitan liberar finalmente los recursos para la producción energética en los Estados Unidos. Y como contamos en otros videos, ¿qué necesitan? Tierras federales. ¿Para qué? Porque los centros de datos son esa monstruosidad que acabas de ver. Entonces necesitas ocupar tierras que sean fáciles de refrigerar, que tengan acceso a energía, que tengan mucho acceso a agua. Entonces ahora entendemos por qué el interés en las tierras agrícolas del señor Gates. Nosotros hace unos años, ¿qué decíamos? No, porque está interesado en la industria de alimentos sintéticos y esto que lo otro. Entonces por eso va. Bueno, es que sí. Están interesados en ocupar esas tierras con los centros de datos en forma demencial y claro, son tierras agrícolas. ¿Dónde se va a producir el alimento? Bueno, te lo producimos nosotros también con nuestras plantas de alimento sintético. Esto es lo que está pasando. En ningún lado lo ves así de claro con el contexto que te estoy trayendo. Es muy importante, en serio, que distribuyas el mensaje porque cada vez más se está yendo a ese casi destino inevitable que menciono, ¿no? El que el único camino que queda es la resistencia una vez que esté instalado. Fíjate, los centros de inteligencia artificial de Texas consumen 463 millones de galones de agua. Alguno me haga, yo soy malísimo para la matemática, la conversión a litros. Se pide a los residentes que reduzcan su consumo hídrico. Entonces, hace poquito les dije, ahora entienden de qué iba la agenda verde. La agenda verde iba de esto, consumir menos energía, porque a una menor demanda del público general se compensa la falta de oferta que no alcanza para cubrir la de los centros de datos, la de nuestros lores tecnocráticos. ¿Entendés? No consumas agua, no consumas electricidad. Te decían que era por los ositos polares. Nah. No era por los ositos polares, era para esta gente. ¿Y hace cuántos años? Imagínate, si son ellos los que están detrás de todos estos think tanks y demás. Desde la década del 70 que están avanzando con estas cosas. ¿Hace cuánto que preveían que iba a ocurrir una cosa así? Bueno, más clara la agenda imposible. The Economist, de los Rothschild, como el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos está exprimiendo al resto de la economía. Y hace una relación muy interesante y por eso traigo este artículo, diciendo lo siguiente. Los temores de una desaceleración económica abundan en los Estados Unidos con altas tasas de interés y un caos arancelario que pesan sobre la mayor parte de la economía. Pero se está haciendo poco para reducir el ritmo vertiginoso al que las empresas están construyendo la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial. Casi te diría, volviendo a 2020, cerrar las cadenas de suministro, por el motivo que ya todos sabemos y de la forma que todos sabemos, hasta podría haber sido una suerte de prueba, de ensayo real con datos reales,
en el mundo real, no una simulación, de cómo funcionaría un mundo dividido en bloques, donde las cadenas de suministro están rotas, sabiendo que estas cadenas de suministro se iban a romper. ¿Por qué? Por la energía. La competencia ahora es por los recursos y la energía. ¿Para qué? Para abastecer el modelo tecnocrático. Mirá, algo así como una sexta parte del aumento del 2% en el PIB, en el PBI estadounidense durante el año pasado, provino de inversiones en equipos informáticos y de comunicaciones, incluidos chips y centros de datos. Si agregás las actualizaciones en la red para impulsar los modelos, más la propiedad intelectual del software, el auge al crecimiento del PBI de toda esta industria es del 40%. Una cifra asombrosa para un sector que representa solo un pequeño porcentaje del PIB total de los Estados Unidos. Y dice, esto no es un auge de inversión normal. Hasta hace poco las grandes empresas tecnológicas pagaban la mayor parte de sus ganancias, con sus ganancias y efectivo. Ahora la escala de la construcción es tan pero tan monumental que están recurriendo a préstamos. Es decir, este sector es el que se está llevando los préstamos, el crédito. Lo que hace que aumente la tasa, lo que golpea a todo el resto de la economía. Claro, el que gane se va a llevar toda, ¿no? Se la va a llevar toda, pero mientras tanto el mercado de valores está totalmente sobreexplotado, sobrevalorado por las tecnológicas. Ahora inclusive Ámbito Financiero publicó este informe que sacó del MIT, el MIT, respecto esto es una burbuja total, dice. Fíjate el dato de color que, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en IA, solo el 95% de los proyectos no obtienen ningún tipo de retorno comercial. Solo el 5% de los pilotos de inteligencia artificial integrada está extrayendo millones en valor, mientras que la gran mayoría permanece estancada sin un impacto medible en las ganancias y en las pérdidas. Y si, como vimos en el artículo anterior de The Economist, se están llevando el crédito, bueno, hay un 95% de las compañías que se están llevando este crédito que van a colapsar tarde o temprano porque no son viables. ¿Quiénes van a sobrevivir? Bueno, volvamos al principio. Las que dejen una tajada, las que estén asociadas completamente al Estado, es decir, que lo vamos a pagar todos nosotros con nuestros impuestos, nuestros ingresos o con la inflación. Fíjate. Desde Geopolitics, el mercado de valores de Estados Unidos, mira, lo voy a agrandar porque es para verlo realmente, ha alcanzado oficialmente su valoración más cara de la historia, superando tanto la burbuja.com como incluso el periodo previo a la Gran Depresión de 1929. Entonces no hace falta ser un genio realmente para ver los puntos donde se alcanza el all-time high, el récord, lo que sucede a continuación. Pero todo en un escenario completamente diferente, donde hay una transformación desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista político, social y cultural. Fíjate, hasta una transformación de lo que va a ser el mercado laboral de los próximos años. Mirá, de las 200 principales operaciones con información privilegiada de la última semana, ninguna de las 200 fueron órdenes de compra. Acá se trata de insiders. Gente con información privilegiada, o sea, empleados de, no sé, Palantir, Google, Tesla, Boeing, las empresas que cotizan en bolsa. Las 200 principales operaciones por valor en la última semana, ninguna fue una operación de compra. Todos los muchachos vendieron acciones de sus empresas. Y acá, como dice el autor del post, nunca vi una cosa así en mi vida. Kevin Malone, de su propio fondo de inversión. Y miren qué buen ejemplo en los comentarios. Me estoy desviando un segundo porque me quedé viendo el comentario mientras grababa. Fíjate, una persona le dice: Grok, por favor, verificá. ¿Se acuerdan cuando Elon Musk decía: queremos que Grok sea la fuente de la verdad? Y Grok verifica los datos con un error. Dice: no, es sesgado porque realmente mis datos no coinciden con lo que está mostrando el analista. Y 2 comentarios más abajo hay uno que dice: no, está totalmente verificado. Es así. La última semana fue así. El chatbot de internet está tomando otro periodo de tiempo. Los peligros, insisto, en la confianza ciega
a esta nueva verdad tecnocrática. La Fed advierte que los bancos podrían volverse irrelevantes si ignoran la adopción de blockchain ahora. El vicepresidente de la Fed insta a los bancos a adoptar la blockchain o arriesgarse a la irrelevancia, citando la tokenización. ¿Cuánto tiempo hemos hablado de esto en el contexto del la gran toma del libro de David Webb? Y por supuesto la prevención de fraude, etcétera, etcétera, el tema de seguridad. La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha pedido a los bancos qué curioso que el verdadero apellido de J.D. Vance es Bowman también. Ahora, vean una cosa, mientras que Trump se pelea con Powell y esto y lo otro, la Fed cumple totalmente la agenda, sin lugar a dudas. Acá lo ven, ¿no? La tokenización, etcétera, cuando hasta hace poquito tiempo están totalmente en contra. Enfatizó entonces que los reguladores y los bancos deben adoptar un enfoque más proactivo a menos que vayan a desaparecer. Activos tokenizados cerca de $300 mil millones de dólares. Wall Street inunda silenciosamente la cadena, la blockchain, mientras todo por lo bajo, sin hacer ruido, sin hacer propaganda, la transición a este nuevo sistema. Fíjate acá Lutnick explicando cómo el gobierno va a empezar a publicar en la blockchain. Dos cosas más. El Departamento de Comercio va a empezar a publicar sus estadísticas en la blockchain porque usted es el presidente cripto y vamos a poner el PIB en la blockchain para que la gente pueda usar la blockchain para la distribución de datos y luego vamos a poner eso a disposición de todo el gobierno para que todos ustedes puedan hacerlo. Estamos afinando todos los detalles para poder hacerlo. Dos cosas más. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Nosotros hicimos un video especial donde hablaba de Lutnick, que quería, lo que dije antes, hacer un inventario de los recursos de los Estados Unidos y ponerlos tokenizados en la blockchain. ¿Se dan cuenta como pasito a pasito, baby steps, ¿no? Al estilo, la realidad, al estilo de la sociedad fabiana. Lento pero seguro el camino hacia el control y la transformación. Ahí lo van haciendo. Ahora, si los datos ya son públicos, ¿qué cambia esto? Ya son públicos los datos del PBI y demás, están publicados por todos lados. Es porque te están empujando al nuevo sistema que quieren implementar. En 2030 escribía en su momento el Foro Económico Mundial. Esto estaba en ese clip, No tendrás nada y serás feliz. ¿Se acuerdan que? Pero realmente me costó encontrar este artículo acá por Futurismo. Lo levanta. Los valores occidentales se habrán puesto a prueba hasta el punto de ruptura. Y fíjense que el que te habla de estos valores es el empuje a los límites del Poder Ejecutivo, todo lo que estaba detrás del proyecto 2025 y, en definitiva, las ideas de Curtis Yarvin, Peter Thiel y demás. Ahí lo tenés. ¿Y cuáles son los valores occidentales? El capitalismo, la libertad, la democracia, todas cosas que, como estamos viendo en este video, realmente están siendo disputadas. La IA está acelerando el colapso institucional del cuarto giro. Publica Brian Lutz, lo republica Zero Hedge del blog El colapso del dólar. ¿De qué se trata todo esto? Fíjate. La inteligencia artificial está exponiendo errores y acelerando el colapso de las instituciones de larga data y también está dando forma a lo que venga después. Todo esto se está desarrollando dentro de lo que se define como el cuarto giro. Un término acuñado por los autores Neil Howe y el ya fallecido William Strauss, que no tiene nada que ver con Leo Strauss, lo chequeé. El cuarto giro es una crisis, una era decisiva de agitación secular cuando el régimen de los valores impulsa el reemplazo del viejo orden cívico por uno nuevo, en línea total con lo que escribe el Foro Económico Mundial, hace varios años ya, ¿no? El cambio de los valores. Esta implementación es el desmantelamiento forzado generalizado de las instituciones. Sucede durante las crisis, sucede a través del avance tecnológico. Simplemente sucede como la característica subyacente del capitalismo. El colapso sistémico está ocurriendo en todas partes, en particular en nuestras instituciones. Acá está Neil Howe, una nota de Infobae donde explica su teoría del cuarto giro, publicado en el libro, ¿no? Acá lo ven del mismo título, donde básicamente divide a los periodos históricos por giros que duran entre 20 y 23 años. Cada 4 giros, 4 de estos giros sí, hay una gran crisis.
El primero es un momento de cohesión de la colectividad con instituciones fuertes y poco individualismo. A este pertenece, por ejemplo, la generación silenciosa, los nacidos entre el 20 y el 42, donde estaba el movimiento tecnocrático, hay que agregar. El segundo giro es un momento de agitación, creatividad y cambios culturales entre los años 60 y 70. Este giro le pertenece a los baby boomers. El tercer giro es un momento de individualismo, tal como fue entre los años 80 y el comienzo del siglo XXI, la generación X. Y finalmente llega el cuarto giro, una época de crisis política y social, cuando nos reinventamos cívicamente y renacemos como comunidad nacional. Este periodo está marcado por la actual generación millennial, los nacidos en los años 80. El cuarto giro comenzó entonces con la gran crisis financiera. ¿Y cuándo va a terminar? Sí, ¿cuándo va a terminar? Para el mágico año de 2030, ¿no? El cuarto giro, comenzado con la gran recesión, tuvo como consecuencias grandes cambios en la postura de las personas en temas como la globalización, ver hoy guerra arancelaria, desigualdad de ingresos, ver en el futuro renta básica universal, etc., y el populismo, indica el especialista. La crisis de 2020 coincide perfectamente con el comienzo del clímax de esta era. Ahora, mira qué curiosidad, el cuarto giro es uno de los libros favoritos de Steve Bannon, del jesuita Steve Bannon, el ex Goldman Sachs Steve Bannon. Y parte clave de este movimiento MAGA. Acá lo tenés a Neil Howe, el autor, hablando sobre su teoría. La primera pregunta aquí está relacionada con el cuarto giro. ¿En qué punto estamos del cuarto giro y cuándo terminará? Realmente no ha cambiado. Para cualquiera que lo siga, terminará a principios de los años 30. Y estamos más o menos en el camino previsto. Mira a tu alrededor, en el mundo. Estamos observando cómo terminarán estas negociaciones con Irán. Estamos observando la guerra en Ucrania y el Pacífico Occidental. Y estamos observando los acontecimientos políticos aquí en los EQ. Como creo haberles dicho a mis oyentes muchas veces, la cuestión sobre el conflicto interno versus el externo es siempre un dilema, hasta bien entrada la cuarta vuelta. Y creo que vemos lo mismo aquí. Ahora bien, ¿qué es conflicto interno versus conflicto externo? ¿Cuál es un ejemplo de eso? El interno sería el de Estados Unidos. Guerra civil. Ok, entendido. Sí. X-Journal es... Guerra civil. ¿Cuántas veces hemos mencionado en este contexto esta situación? Hemos hablado hace poquito de Rex 84. A ver, continuidad de gobierno, ley marcial, etcétera, etcétera, etcétera. Las intervenciones que están ocurriendo en distintos estados y demás, que no parece que va a detenerse, sino que va a aumentar. A ver, atención. ¿Y qué decía la gente de FEMA? Para facilitar la transición al nuevo modelo. Esto te lo dice Neil Howe, un intelectual que, como ahora vamos a ver, intelectual al servicio de la élite, que era Curtis Yarvin, un filósofo que así, que esto, el otro, no, un tipo financiado toda la vida por Peter Thiel, que escriben y le dan contextura literaria para que llegue a los medios. O sea, estas ideas, ponele, si son pensadas por, no sé, Klaus Schwab. Estoy dando un ejemplo porque no es así. Pero si son pensadas por Klaus, ¿qué es más fácil, que te las proponga Klaus o que te vendan un filósofo que escribe lo que ellos quieren, ya sea por conveniencia o porque de verdad está convencido de esto y les conviene este mensaje, y después te aparece Klaus hablando de esto y lo otro y demás? Así funciona el mundo de las ideas y cómo operan dentro de la opinión pública. Entonces sigamos. Como la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo global. Entendido. Y cuando termina un cuarto giro normalmente, ¿qué precede a eso? ¿Qué tipo de acontecimientos mundiales hemos visto históricamente? Usted dice que probablemente termine según su ciclo histórico en la década de 2030. ¿Qué veremos más adelante? ¿Te refieres a después de eso? Bueno, no, como solo... Sabes, como que entrando, ¿cuáles son los últimos tipos de cosas que vemos y luego qué surge después? Normalmente, muy a menudo vemos un gran conflicto. ¿Sabes qué? Quiero decir, ese es como el clímax. En realidad en mi libro me refería a eso como la epirosis, ya sabes, como la quema de todo y la creación de un nuevo orden. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? El Fénix. Les busco la tapa de la revista The Economist. El Fénix emergiendo de las cenizas. Unas cenizas de donde sale la moneda mundial global digital. Un evento que dispare, como he dicho tantas veces, un nuevo Bretton Woods. Pero
pero luego se acaba, ¿sabes? Y el secreto es atravesarlo de la manera menos dolorosa posible, ¿verdad? Quiero decir, el orden tiene que rehacerse, pero no queremos sufrir daños innecesarios en el proceso. Pero, ya sabes, estoy observando a nivel nacional la administración Trump que de alguna manera lleva la presidencia. Bueno, les prometo, voy a buscar la entrevista completa porque me parece súper interesante lo que está diciendo Howe. Y vamos a ahondar un poco más también en los dos autores, ¿no? El fallecido Strauss y el propio Howe. Acá lo tenés a Bannon hablando del cuarto giro. Asegurarnos de que seamos lo más inteligentes posible sobre este tema. Todas las instituciones que tenemos, porque esto es un cuarto giro, están colapsando a nuestro alrededor. Su acción de retaguardia es detener a Trump. Todos ellos. La guerra legal, todo eso, e incluso lo financiero que voy a abordar en un momento, porque no pueden permitir que Trump regrese a la Casa Blanca siendo más astuto, más inteligente, más duro, más enfocado, con el movimiento MAGA en ascenso. Eso es el fin del juego para los globalistas. Eso es romper. Lo que intentan hacer es establecer un estado de apartheid aquí en Estados Unidos para el movimiento MAGA, los deplorables, y estamos en proceso de romper eso. Eso es lo que significa este gran regreso. Es el ascenso de MAGA, asegurar. ¿No? Entonces, vos fíjate con lo que dice Bannon, en realidad, Trump finalmente llega al poder, el que parecería que está implementando el cuarto giro es el propio Trump, siguiendo el proyecto 2025, siguiendo las ideas de Yarvin y demás que están metidas ahí. Habla de un apartheid para el movimiento MAGA, en realidad van a meter en un apartheid a todos, y así es como funciona. El nuevo sistema, las nuevas instituciones que se están empezando a forjar. Vos fíjate, acá está el Foro Económico Mundial para que veas la conexión. 2017, la teoría de los ciclos históricos del cuarto giro indica que estamos en un momento similar al de la Segunda Guerra Mundial. Todo dicho, ¿no? Cómo adelantarse, cómo prepararse para esto. Dentro, fíjate, de ciencias del comportamiento. Acá lo ven al costado, mira, lo voy a marcar. Ciencias del comportamiento, la gente que estuvo detrás de 2020, con los nudges, los empujoncitos, la gente del BIT, el Departamento de Ciencias del Comportamiento. Que entre paréntesis, los autores de los nudges, los empujoncitos, participaban de suerte de masterclass financiadas por Jeffrey para los titanes de Silicon Valley. Bezos, Musk, el propio Thiel, Musk, ya lo dije. Bueno, a ver, no entiendo cómo no ven la conexión. Y siguiendo, ya llegando a las últimas notas de este video, fíjate, Musk considera entonces, después de irse del gobierno, volver, defender la toma de Washington porque es parte del plan, considera respaldar a Vance en lugar de iniciar un tercer partido. Después salió Musk a decir, no voy a dejar de empujar el partido tecnocrático, no recuerdo ahora el nombre, creo que era Liberar América, algo así. No voy a dejar de frenar la construcción de ese nuevo partido, pero, a ver, hacer un partido político no es una cosa de un día para el otro por más plata que tengas, requiere un movimiento. Y acá, ya dentro de poco hay elecciones de medio término, después hay elecciones presidenciales, con el tema de salud o con el tema de los posibles juicios políticos y demás. No sabes cómo va a terminar esto, pero Vance ya figura realmente en muchos medios como el sucesor, el reemplazante, la nueva estrella, todos los medios, todo el aparato tecnológico y de medios de comunicación de influencia lo están empujando. El propio Vance se refirió a que se amigue Musk y se sume a una campaña potencial. Escucha. En este momento tiene una relación complicada con la Casa Blanca, así que mi argumento para Elon es, pues no vas a estar del lado de la izquierda, ¿verdad que no en absoluto? Incluso si quisieras estarlo, y no es así, ellos no te van a aceptar de vuelta. Ese tren ya pasó. Por eso realmente creo que es un error que intente distanciarse del presidente. Mi esperanza es que para las elecciones él haya vuelto al redil. Pero sí, no sé si él contestaría mi llamada en este momento sobre cualquier tema. ¿En serio? Estoy seguro de que él sí contestaría mi llamada, pero todo el drama que lo rodea en la Casa Blanca
De nuevo, mi esperanza es que eso se calme un poco, porque él nos ayudó mucho en la elección. Incluso el presidente lo dice a pesar de su frustración. Elon fue parte importante del equipo en la última elección. Mi esperanza es que para las elecciones intermedias las cosas vuelvan a la normalidad. Bien, sí, ya veremos. Iba a hacer esa pregunta. Ahora... No, ahí lo tenés a Vance, que las cosas vuelvan a la normalidad para lo que se viene de las elecciones intermedias. Mira acá otro clip que encontré de Vance de hace un tiempo largo. Mira, año 2023. Mira lo que decía. Nosotros en la derecha post-liberal o la nueva derecha, este tipo de mezcolanza de personas e ideologías que de alguna manera se han reunido aquí hoy, creo que nos estamos engañando a nosotros mismos sobre la magnitud del desafío. Y cuando hablamos de cambiar el régimen, una palabra que yo he usado antes, estoy de acuerdo con Patrick y tenemos que ser realistas lo difícil que es. Y permítanme ilustrar esto con un tema. Una de las secuelas, una de las malas secuelas de ese partido único del que habló Patrick Deneen es la idea de que existe una división fuerte entre el sector público y el privado. Ya saben, el sector público está el mal necesario del gobierno. Queremos limitarlo tanto como sea posible porque en la medida en que no lo limitemos va a hacer muchas cosas terribles. Y luego tienes el sector privado, que es lo que surge del orden espontáneo. Es orgánico, es muy burkeano y queremos permitir que la gente haga la mayor cantidad posible de intercambio libre dentro de ese ámbito. En la realidad de la política, la forma en que los cabilderos interactúan con los burócratas, interactúan con las corporaciones, no existe una distinción significativa entre el sector público y el privado. Todo está fusionado, todo está mezclado y todo está alineado en contra de las personas que represento en el estado de Ohio. Las personas que representan el estado de Ohio, ¿vos te parece que representa al pueblo o representa los intereses de Peter Thiel? Pero ahí tenés muy claro el plan, cuál era. Achicar el Estado, que todos los libertarios, los liberales, estamos de acuerdo con ese punto, pero ellos lo querían achicar para que su consorcio, su cártel oligárquico monopolista, tome el control y pase a ser esta suerte de fusión tecnocrática. Entonces, algo que adelanté hace varios videos, que el tema del librito de cumpleaños de Jeffrey, donde estaba el dibujito de Trump y esto que lo otro, que el Wall Street Journal de Rupert Murdoch, que se junta con Vance en privado, no había mostrado, era una trampa. ¿Por qué? Porque después lo iban a pedir y cuando lo pidieran iban a pedir de todo. El panel de la Cámara de Representantes, que volvió de las vacaciones, cita a los herederos de Jeffrey para obtener documentos, entre ellos, vos fíjate, más de una docena de categorías de documentos y comunicaciones, incluido material desde 1990 hasta 2019, que hace referencia a todos los presidentes y vicepresidentes, videos tomados de la propiedad de Jeffrey y listados de sus libretas de contactos y direcciones. Entonces, tal cual como les adelanté en este medio, acá empieza lo que puede derivar en el tema del juicio político a Donald Trump, y que también, insisto, va a pegarle mucho a la élite demócrata, lo que va a redundar en una pérdida de confianza del público en las instituciones políticas, dándole potencial aceleración a esta idea del nuevo partido tecnocrático, o directamente la idea de empezar a reemplazar a la gente por la tecnología para la toma de decisiones. Algo que es solamente un discurso, ¿no? Porque en definitiva esta tecnología es una herramienta, no piensa, no tiene conciencia, no tiene cumple únicamente y procesa rápido los datos que le cargan en ella. Entonces, sin lugar a dudas, acá estamos viendo en tiempo real la transformación que anticipamos desde el año 2020 que iba a ocurrir. Dicho todo esto, a los que quieren colaborar con el proyecto encontrarán los links en la descripción, y es gracias a ustedes, porque esta plataforma cada vez más nos tira para atrás, que se mantiene con vida el proyecto. Amigos, los invito a colaborar en patreon.com/Nicolás Moraz para sostener nuestro trabajo. Obtendrán recompensas desde tan solo $3 mensuales. Es vital que nos ayuden a mantenernos a flote. Si no tienen dinero, pueden ayudarnos dando like a este video y compartiéndolo en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos para que llegue a más gente. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon.
en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.